Te saluda el profe Porfis. Está en la clase de doctorado en educación del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. ¿Sí? La clase es Seminario de Educación con el profesor Miguel Ángel. La idea de este video es hacerte algunas consideraciones personales sobre el tema comparativo de los diferentes sexenios, de las políticas educativas de los diferentes sexenios que han existido en México. El tema es análisis comparativo de las políticas educativas en México. La idea es analizar cómo la educación en México se ha caracterizado, ha sido marcada rotundamente por la política educativa sexenal, que aplica desde el primer sexenio de Lázaro Cárdenas en 1934 hasta el actual sexenio en curso, 2024, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Comienzo. Al parafrasear a Felipe Martínez Rizo, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que en un comentario vertido en 1989 dice en su libro El oficio del investigador educativo lo siguiente: encontramos que la historia de las políticas educativas en México está directamente ligada con la postura ideológica del sector que en ese momento está en el poder y controla el gobierno del sexenio en turno. En educación, en una educación destinada a políticas sexenales, el país está predestinado a la falta de continuidad de un desarrollo transeccional. Bajo esta premisa, durante el siglo XX y lo que llevamos del actual en el siglo XXI, México ha pasado por políticas educativas con 13 enfoques diferentes que van desde el positivismo aplicado en el gobierno de Porfirio Díaz hasta la nueva escuela mexicana del actual sexenio de López Obrador. Las propuestas han tenido, por supuesto, logros importantes, han influido de forma positiva en el desarrollo del país. Otras reformas han provocado una polémica social de crítica o rechazo. En un análisis comparativo de todos los enfoques, todos tienen en común un proceso de desarrollo operativo, ¿sí? Similar. El primero y segundo año se va en análisis de la situación del sistema educativo. En un tercer y cuarto año, la campaña de sociabilización del proyecto se realiza, y hacia el quinto o sexto año, en la etapa final del sexenio, se hace una aplicación tardía de la política educativa. Hacia el final del sexenio, el plan o el nuevo modelo educativo todavía no ha mostrado los alcances y consecuencias, mucho menos algún momento de evaluación de los resultados, de algún momento de positivo o negativo interesante sobre la operacionalización del servicio educativo. La creación de la SEP y la institucionalización de las políticas educativas desde un órgano de control ideológico con algún fundamento filosófico y epistemológico han provocado que la operación de las reformas educativas tengan un rumbo establecido con periodos sexenales. Esta situación ha establecido una relación muy interesante para abrir un debate sobre las consecuencias positivas o negativas o interesantes de cada una de las etapas de nuestro sistema educativo en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. La fundación de la SEP en sus inicios, a partir de 1921, marcó claramente un momento histórico de reorganización de las políticas públicas educativas en México. Ese orden que hacía falta después del todo el caos sociocultural, político, económico, incluso de salud que heredó la Revolución Mexicana, llevó al mismo tiempo a funcionar como un instrumento perfecto para socializar y establecer uno de los primeros logros que se buscaban en la Revolución. En primer lugar es de destacar las campañas de alfabetización que inició José Vasconcelos como primer secretario de Educación, las campañas de higiene y vacunación que tuvieron logros notables a pesar de la falta de presupuesto, la vocación docente que surgió en su mejor versión con las misiones culturales que también fueron establecidas por José Vasconcelos y que fueron una réplica por lo menos en la logística de operación
del sistema de las misiones franciscanas que en su momento efectuara Vasco de Quiroga en Michoacán o Fray Junípero de Serra en Querétaro. José Vasconcelos hizo el cambio del positivismo de la época de Justo Sierra, que era un secretario de Instrucción Pública en el Porfiriato, al sistema educativo que busca la unidad nacional, la alfabetización y el amor por las bellas artes y estética, derivado del gusto personal de José Vasconcelos por la lectura de la filosofía clásica griega. En la historia de las políticas públicas en México, la Escuela Rural Mexicana con las normales rurales como instituciones operarias luchó por la alfabetización de la población. Pero la industrialización del país, de la nacionalización, producto de la nacionalización de Pemex, una decisión del sexenio de Lázaro Cárdenas, y las guerras mundiales llevó al sexenio cardenista a una postura de educación socialista encaminada a la industrialización del país en su etapa incipiente. El sexenio cardenista tuvo como grandes aliados intelectuales, docentes, científicos españoles que fueron en su momento asilados en su periodo, luego de la Guerra Civil Española. Personas que en años posteriores tomaron puntos claves en la investigación, la docencia y en puestos de la productividad económica del país. La creación del Instituto Politécnico Nacional es un logro que podría equipararse a la de el logrado por la expropiación petrolera. Las acciones operativas que tomaron después del decreto. Así es como se puede sintetizar el sexenio de la educación socialista de Lázaro Cárdenas. La Escuela del Amor y la Unidad Nacional, promovida en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, tiene coincidencias en algunos propósitos de otras políticas educativas, como la Escuela Rural Mexicana, por ejemplo, o la Nueva Escuela Mexicana. La perspectiva de nacionalismo y amor a la patria en la búsqueda de una pacificación del país, luego de la intensa Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, que nos llevaron a un contexto de guerra, incluido con el de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el eje ideológico del sexenio, la búsqueda de la paz. El milagro mexicano de 1952 a 1970, que caracterizó a nuestro país por una estabilidad nacional, fue producto del esfuerzo de mexicanos que fueron educados en su infancia y adolescencia por la Escuela Rural Mexicana y las Misiones Culturales de José Vasconcelos, que su vida productiva tuvo la historia de la industrialización del país en sexenios de Miguel Alemán, por ejemplo, de Adolfo López Mateos, de Adolfo Ruiz Cortines. ¿Sí? La fortaleza de la educación urbana y la desaparición simultánea de la educación rural. Estos tres sexenios están marcados mucho por la influencia de Jaime Torres Bodet, que fue 2 veces secretario de Educación Pública, la primera con Manuel Ávila Camacho y la segunda en el segundo sexenio más adelante. También fue secretario de la UNESCO cuando era Miguel Alemán Valdés. Cuando Miguel Alemán Valdés era presidente de México, se crea el CREFAL y también, entre otros logros, se logra en este mismo periodo llamado el Milagro Mexicano, la fundación y creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que abrió la puerta a muchos mexicanos a tener por primera vez un libro en sus manos. La modernización educativa cambió nuevamente el enfoque de la educación hacia una formación de corte neoliberal capitalista, que se promovió a partir de los años 70, que fue tomando fuerza en las décadas posteriores y que hoy todavía sigue vigente a nivel mundial con la globalización. Estas políticas educativas son consecuencia de un sistema capitalista, ya lo decía, que prepondera la hegemonía de los grupos de poder, sobre todo de los intereses económicos de estos grupos, sobre la formación del ser, las humanidades y las artes que promovían sexenios anteriores. Hay que rescatar que la nueva escuela mexicana intenta rescatar estos puntos recién comentados. En resumen, en el siglo, la diversidad de enfoques de una política educativa ha sido tan extensa como las posturas ideológicas de cada uno de los sexenios, que representaron el poder a través de un presidente de la República en un periodo sexenal. Repito, ha tenido esfuerzos
que se han cristalizado en logros importantes, cada una de las políticas que han contribuido de forma particular en el desarrollo de este país, pero también han representado acciones de política pública que han sido objeto de señalamientos y críticas en el Vox Populi y en el sector educativo, de la comunidad educativa. La falta de continuidad en los sexenios ha manifestado tantos cambios en las políticas educativas de México como tantos sexenios ha habido. A excepción de la nueva escuela mexicana, de la escuela rural mexicana, José Vasconcelos, que duró durante la década de los años 20 y 30, y el plan de educación, el llamado de los 11 años de Jaime Torres Bodet. Son los dos únicos proyectos que han logrado tener una continuidad transsexenal. La nueva escuela mexicana que rige la política educativa actual en México se deduce entre líneas a rescatar algunas políticas y sustentos ideológicos de la SEP, de la época de Vasconcelos, y de la Escuela del Amor de Manuel Ávila Camacho, con Jaime Torres Bodet como titular en ese entonces de la SEP, en sus últimos 2 años de periodo de Manuel Ávila Camacho. El sexenio actual, que está por terminar, no se puede hablar de una evaluación de logros y de áreas de oportunidad, porque todavía está en la etapa de sociabilización y está arrancando el proceso operativo. El sexenio ya casi termina, la parte de socialización de la política pública de la nueva escuela mexicana aún no termina. Su operación está en proceso, así que todavía no deja ver sus logros, avances y áreas de oportunidad. La continuidad del proyecto se pone en riesgo por los tiempos políticos de las campañas propios de este inicio del 2024, por los tiempos políticos y la transición de un nuevo sexenio ya próximo. La falta de un análisis positivo, negativo e interesante deja pendiente en todas las políticas educativas nacionales. Eso hace y deja ver la necesidad de establecer un análisis y un debate muy interesante sobre el tema. Es así como el profe Porfis termina su exposición y te desea que tengas un feliz año. Saludos cordiales. Bye.